Y conocer la opinión, ¿no? ¿Está esperanzada la familia de Santiago Maldonado con el nuevo juez? ¿Qué piensan ustedes? Primero yo creo que hay que mandarle un abrazo en solidaridad a los trabajadores de prensa que fueron agredidos en la movilización de hoy, a la gente de C5N, de Crónica, de TN, de todos los canales de televisión. Es evidente que el gobierno está montando un operativo para inocular miedo, para generar resentimiento, bronca, revanchismo, porque no se explica ningún militante político de ninguna organización puede ir a agredir gratuitamente a un trabajador de prensa que está cubriendo una movilización para que no nos olvidemos que Santiago Maldonado tiene que aparecer con vida. Dicho lo cual, te quiero decir, honestamente, yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para distraer la atención. Los falsos brotes verdes, la idea, lo del Pata Medina, todos estos armados que están haciendo con la idea de la lucha contra las mafias. Yo tengo la sensación que están buscando disuadir, dispersar el tema, esencialmente porque lo que no pudieron explicar hasta acá es que hacía el señor Nochetti, que es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en la provincia de Chubut, mientras se instrumentaron las órdenes, primero de desalojo de la ruta y segundo la cacería humana, que terminó seguramente con la captura de Santiago Maldonado y su posterior desaparición. Entonces... A ver, Marcelo. Sí. Bueno, sí, por supuesto, solidarios con los trabajadores de prensa que han sido agredidos, y me gustaría hacer una reflexión que de pronto incorpora el tema Maldonado, pero de pronto se extiende más allá de nuestras fronteras. Porque hoy fue un domingo intenso en dos grandes ciudades del mundo. En Buenos Aires, pero fuertemente en Barcelona, donde el pueblo también se manifestó y fue reprimido cuando luchaba intensamente por el derecho a su autodeterminación. Bueno, el Macri español mandó, ¿no es cierto?, a su propia guardia a golpear salvajemente a jóvenes, a mujeres, a estudiantes que habían tomado las escuelas para asegurar que el pueblo pudiera votar. Bueno, y nuestro Rajoy argentino, Mauricio Macri, que a 60 días de la desaparición de Santiago Maldonado, sigue intentando también mirar para otro lado. Pero a 60 días hay que hacer una reflexión, porque pasaron muchas cosas en este tiempo, y entre las cosas que pasaron es que el telón del encubrimiento se fue cayendo. La historia esta de que se ponía las manos en el fuego con la gendarmería terminó con evidencias muy claras de la participación de la gendarmería en esta represión, en la persecución hasta el río donde se vio por última vez a Santiago, a los manifestantes, y por lo tanto este gobierno, que indudablemente sigue encubriendo lo que ocurrió con Santiago, ya es muy claro que en el encubrimiento se encubre a sí mismo. A ver, Sergio. Primero, la solidaridad, por supuesto, con los trabajadores de prensa. Creo que lo de Maldonado, tal cual como decían ellos, es una triste hoja en un libro de desapariciones, en un libro de desmanejos, en el libro de desmanejos de las fuerzas de seguridad. ¿Por qué lo digo así? Y porque podía haber elegido a la ministra Bullrich, haber hecho las cosas bien, haber depurado rápidamente, haber separado a los gendarmes, haber investigado la fuerza, haber realizado todo lo que se hace normalmente con una fuerza de seguridad cuando está interviniendo en un lugar y pasa algo que escapó a sus manos o que fue autora, es decir, pero estaba ahí garantizando la seguridad y no la garantizó. Y eligió el otro camino. El camino más triste, que es, no, acá no pasó nada, acá está todo bien, la culpa la tienen los otros, y explotó. Y esto es lo que creo que está pasando, está explotando. Y lamentablemente no terminamos de saber qué pasó con Maldonado, por supuesto queremos saber qué pasó, pero es evidente que el camino que eligió el gobierno fue absolutamente incorrecto. Y yo digo la ministra Bullrich, pero me animo a decir que fue el presidente de la Nación. A ver, antes de meternos en la economía, como decías vos, Agustina, se conocieron los números de la pobreza. Hablemos del sindicalismo. Leía un sondeo privado esta semana, 7 cada 10 argentinos no confían en los sindicalistas de nuestro país. A ver, Marcelo. Bueno, por supuesto... Me refiero a lo de Pata Medina también, incluido esto. Sí, por supuesto, pero a ver, ocurre lo siguiente. Esta desconfianza, que creo es justificada en relación a los sindicalistas, tiene que ver con que cualquier trabajador percibe que en el lugar donde está, la dirección sindical que tiene, más que defender a sus reclamos, está del lado de la patronal o está del lado del gobierno. Hace una semana hubo una reunión de la CGT con el gobierno, donde empezaron a poner en marcha esta reforma laboral tan negativa para los trabajadores. Ahora, ojo, el gobierno acusa
a este Pata Medina de mafioso. Todos sabíamos hace mucho tiempo que era un mafioso. Pero este pacto en favor de una reforma laboral negativa para los trabajadores, este pacto Macri lo está haciendo con otros mafiosos. Es decir, que para el gobierno hay mafiosos que puede meter presos y otros mafiosos con los cuales puede armar un pacto, como es el caso de Gerardo Martínez, bueno, y otros que en torno de la CGT están discutiendo, ¿no es cierto?, esta caída en las reivindicaciones de los trabajadores. La izquierda ha luchado mucho y lucha permanentemente por recuperar los sindicatos para una política de lucha, de defensa de los trabajadores. Pero de la mano de los Macri, ningún mafioso va a salir de los sindicatos. Después de 20 años de una misma conducción, por ejemplo, donde cada uno está atornillado a su silla. Por supuesto, pero Macri es un protector de ellos. El Momo Venegas era una figura... Claro, era un mafioso amigo. Por supuesto. Entonces, tenemos que ver esto con toda claridad. No pensemos ni por un momento que de la mano del macrismo vamos a tener una depuración de los sindicatos. De la mano del macrismo vamos a tener a los mafiosos sentados en una misma mesa en favor de la reforma laboral. Leandro. No, sí, coincido en buena parte con lo que decía Ramal, pero creo que hay que tener presente lo siguiente. Hay toda una estrategia del gobierno nacional para estigmatizar a la dirigencia sindical porque van por una flexibilización laboral. Entonces necesitan debilitar las organizaciones de los trabajadores, desprestigiarlas para poder instalar la idea que el sindicalismo perjudica en la redistribución del ingreso. Y yo creo que una parte del sindicalismo puede ser, que sea cierto, o sea, que se haya enriquecido, que se haya puesto del lado de la patronal, que se hayan transformado inclusive en empresarios. Pero hay un sector importante del movimiento obrero argentino que no está dentro de ese encuadramiento. Digo, Sergio Palazzo de la Bancaria, por ejemplo, a mí me representa, es un hombre íntegro, lleva adelante un movimiento interno de la CGT combativo, hay organizaciones de la izquierda trotskista que llevan adelante también luchas importantes. Siempre pongo el caso de mi amigo el Tano Catalano de ATE, yo pongo las manos en el fuego por él, sé cómo vive la conducción de ATE Capital. Entonces, cuando uno mete siempre en la bolsa y generaliza, lo que está buscando en realidad es una segunda intención. Y yo creo que esta segunda intención es intentar de construir la imagen en la sociedad de que todo el sindicalismo es corrupto, que el sindicalismo es parte del problema y no el sector corrupto del sindicalismo es el problema. Porque acá de lo que se trata es de alguna manera, adelgazar las organizaciones del movimiento obrero argentino, del campo nacional y popular, para poder instalar la necesidad de una reforma que va a generar precarización y fundamentalmente una baja en el costo laboral y una pérdida de poder adquisitivo del salario. Ahora, siendo de apartes, y les planteo esto, ¿no? Digo, tenemos un sindicalismo, una cúpula de la CGT, que este año, por ejemplo, se fue abucheada de un acto. Hace muy poco hicieron una nueva manifestación donde proponen un confederal al que nadie fue porque lo dieron de baja, se reunieron con el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando con el sindicalismo? ¿Qué lectura haces, Leandro? Bueno, es evidente, es evidente que hay un sector importante de la burocracia sindical que se enriqueció durante los últimos 30 años en la Argentina y que pactan, en este caso están pactando con el gobierno nacional, esencialmente dos cosas, la libertad y el dinero de las obras sociales. Esto es vox populi, digamos, ¿no? De hecho, el Pata Medina... Leandro, pero te interrumpo un minuto, sí. Un cierto sector de la sociedad no ve con buenos ojos que estos sindicalistas que robaron ahora vayan presos y se dicen y se plantean, ahora van presos y antes no. No, a ver. A ver, te planteo esto. Y porque tenían el mismo debate antes. La realidad es que las negociaciones por las obras sociales y por todo lo demás se ocurrían antes. Ahora, las encuestas no dicen solamente que los sindicalistas 7 a 10 son mal vistos. Dice que la sociedad ve mal los jueces, los políticos y los sindicalistas. Hay un problema institucional en la Argentina cuyos responsables son muchas cabezas que no fueron presas. La corrupción en la política trajo, por supuesto, el desprestigio de la política. La de los jueces que convalidó también. Y la de muchos sindicalistas también. Ahora, por supuesto, hay que rescatar la política desde la no corrupción. Hay que rescatar a los jueces que hacen las cosas bien y hay que rescatar el sindicalismo para construir una Argentina distinta. Porque yo creo que el sindicalismo, lo mismo que el empresariado, es clave para discutir la economía argentina del futuro. Es decir, no solo para frenar un ajuste laboral que siempre el gobierno está en esa mirada del costo laboral y que la culpa la tiene el trabajador, que es una barbaridad, sino porque me parece que el modelo de país que requiere la Argentina, que es un modelo de pyme, que es un modelo de producción, necesita aliados sindicalistas y empresarios. Entonces, en todo caso, hay que sacarse de encima a los Pata Medina, hay que sacarse la corrupción de la política de encima. Algunos de ellos están en el gobierno.
porque el gobierno hace de cuenta que no viene de ningún lado. Hace 15 años que está haciendo política, ya está en la política. Y lo mismo me parece con los jueces. Pero ¿no? electoralmente... Ahora, nosotros hacemos eso, porque el gobierno no te denuncia nada, pero Stolbizer sí denuncia. A ver, Leandro, Digo, electoralmente, esa imagen del Pata Medina con el casco, con el escudo, ¿no lo beneficia el gobierno electoralmente? Sí, a ver, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está tratando de instalar la idea de que pelea contra las mafias, ¿no? Entonces, el enemigo del gobierno es un enemigo corrupto y violento. ¿Eso significa que no haya corrupción y violencia en la sociedad? No, hay corrupción y violencia en la sociedad. El tema es cuando vos lo que haces es generalizás y construís un mito para llevar en realidad agua para tu molino, porque la intención acá no es depurar el sindicalismo para que el movimiento obrero tenga herramientas útiles para defender sus derechos. La intención es destruir la herramienta. Esto es como decir, en cualquier orden de la vida. En cualquier orden de la vida vos podés decir, no sé, la iglesia, o los sindicatos, o los empresarios, o los partidos políticos, o la policía, cualquiera de las instituciones que vos puedas analizar, vas a encontrar que van a tener elementos que obviamente van a tratar de trabajar en contra de los fundamentos que hicieron o posible y que dieron origen a esas instituciones. Ahora, la existencia misma de esas instituciones, vos la tenés que poner siempre en el contexto del modelo de sociedad que querés. O sea, yo coincido ahí con lo que dice Sergio, yo creo que es imprescindible que los laburantes tengan herramientas e instituciones para defender sus derechos. Acá no se está discutiendo solamente si hay sindicalistas corruptos o no hay sindicalistas corruptos. Acá se está discutiendo esencialmente si es útil que la sociedad tenga organizaciones sindicales, porque el discurso del gobierno es, guarda que cuando los sindicatos se meten en la discusión de paritarias, lo que hacen es desincentivar las inversiones. Entonces va penetrando en el sentido común que lo malo no es que haya sindicalistas corruptos, sino que lo malo es que haya organizaciones sindicales. Y en ese sentido son importantes porque se va a plantear esta reforma laboral sector por sector. Entonces digo, si continúa la intervención sindical de alguna manera, bueno, por supuesto que quien tiene que estar preso va a ir preso, ¿no? Pero digo, si continúa la intervención sindical, ¿cómo se va a plantear entonces esta reforma laboral que propone? Bueno, por ejemplo, están buscando eso, ¿no? Están buscando justamente Sergio, que con la reforma no haya oposición de ningún sindicalista. Pero el Pata Medina tiene que ir preso como otros, pero eso no quiere decir que el sindicalismo tenga que ir para atrás y aceptar la reforma. No, pero a ver, lo que ocurre acá es lo siguiente. Lo del Pata Medina es una gran pantalla y una extorsión. El mensaje del gobierno es el siguiente. Si los otros, léase Gerardo Martínez, Moyano, Barrio Nuevo, Acuña, etcétera, si ustedes no firman la reforma laboral, van en cana como el Pata Medina. Pero no es lo que corresponde ser culpable de los delitos que se lo acusan. Esta es la extorsión. Pero Macri no está haciendo esto para terminar con ningún delito, porque a los otros delincuentes, por ejemplo a Gerardo Martínez, que en la UOCRA tiene una reyerta con el Pata Medina, Gerardo Martínez es un aliado actual, antes era aliado de Cristina, ahora es un aliado de Macri. Todo el mundo sabe que Gerardo Martínez arregla en las obras con las empresas para la desprotección de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que le piden a cambio los sindicalistas, los otros sindicalistas? Que se mantenga el monopolio de la burocracia sindical en el conjunto del movimiento obrero argentino. ¿Qué quiere decir eso? Que no exista el derecho, por un lado, a poder disputar la elección en un gremio. Hoy las elecciones en la enorme mayoría de los gremios son absolutamente proscriptivas, con estatutos cerrojos, y aquellos que quieren formar de pronto otro gremio para representar a los trabajadores, se los ilegaliza. Marcelo, a ver si te entendí. Entonces, el gobierno instala el miedo y le dice ojo a los otros. Utiliza el fantasma del Pata Medina para cerrar el acuerdo en favor de la reforma laboral. Esto es lo que ocurre. ¿Cómo? Un caso ejemplificado. Pero, el que acabo de citarle de Gerardo Martínez. Mira, nosotros ayer hicimos un plenario sindical de delegados y militantes del movimiento obrero del Frente Izquierda de todo el país. Y hemos discutido esto intensamente porque indudablemente hay un desprestigio y un derrumbe de esta burocracia sindical. El problema es quién va a dar cuenta de ella. ¿Va a dar cuenta Macri para imponer la reforma laboral o el movimiento obrero se va a poner de pie? Va a recuperar los sindicatos para la política que representa sus intereses. Y ese es el enorme esfuerzo que el Frente de Izquierda está haciendo al interior de todos los sindicatos del país para poner en pie. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno? Bajar el costo laboral. Es difícil bajar el costo laboral en un país con irigoyenismo y con peronismo y con una organización sindical organizada porque resiste que le bajen el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Operan sobre distintos frentes, el frente social, el frente económico, la subjetividad de las personas.
Acá lo que está operando en la Argentina es un bloque de poder, no es solamente el gobierno, es el gobierno, más los medios masivos de comunicación hegemónicos, más el partido judicial, más un sector de los servicios de inteligencia, más el poder económico financiero. Todos juntos trabajan para que en la Argentina se baje el costo laboral, aumente lo que ellos denominan la competitividad. Entonces, cada uno hace su aporte. El partido judicial, por ejemplo, está al servicio de la política. A nadie se le puede escapar que Macri tiene una mesa para monitorear las causas judiciales y que presiona sobre la justicia para conseguir, entre otras cosas, lo que te decía Ramal recién, mandar mensajes a disciplinadores. Vos preguntabas, ¿está mal que los corruptos vayan presos? Para nada. Pero a fondo, señores, ¿cómo puede ser que en la semana que lo meten al Pata Medina, también la hija del Momo Venegas haya dicho que los testaferros del padre se quedaron con la guita negra y nadie haya intervenido la UATRE? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay obviamente una justicia selectiva. Ellos usan la justicia no para hacer justicia, sino para disciplinar un sector de la sociedad y para llevar adelante un proyecto económico, que es tan simple como esto: bajar el costo laboral, terminar con los derechos sociales. La expresidenta habló de una oposición unida. Acá tenemos justamente, Agustina, candidatos del espacio político de Massa y de Cristina Kirchner, Unidad Porteña. ¿Por qué no? Yo también soy candidato. Sí. No, y de la oposición de izquierda. Ya vamos a volver. Pero me refiero al peronismo en sí. ¿Por qué no a esa convocatoria de Cristina? Bueno, vos sabés que para nosotros Cristina es parte de esta historia de corrupción y de una Argentina que no funcionó, así que no queremos volver a eso. El Pata Medina fue parte de eso. Esa es la historia. Entonces nos parece que el modelo tiene un populismo con algunas correcciones en los últimos 12 años, o la derecha sincera que dice sí, vamos por todo. Pero en definitiva no ha habido una Argentina productiva, no ha habido otro modelo que el agroexportador antes y ahora. Uno puede decir, fue un poco mejor en alguna cosa, puede ser, hay políticas para rescatar, puede ser. Pero esa fue la Argentina de Cristina. Nosotros no queremos tener nada que ver con eso. Ahora, si miramos... Nada que ver con eso no quiere decir nada que ver con el peronismo, que es otra historia, son cosas distintas, ¿no? Bueno, Cristina se definió peronista, no kirchnerista, esta misma semana. Sí, es una nueva adivinanza, digamos. Se fue del peronismo, pero hasta el peronismo, bueno, pero es cosa de ella. Para nosotros es parte de un juego. Este juego que plantea Leandro tiene este baile, tiene dos bailarines. Lo tiene a Macri y la tiene a Cristina. Es lo que permite que Bullrich le pueda ganar a Cristina, que existe Cristina en la boleta. Y que Cristina haya recogido un peronismo hasta ahí y lo mantenga contenido por 2 años más y que no se puede rearmar, también es parte de esta historia, de este juego político. Pero ¿por qué creen que le gana la polarización a un país? Por ejemplo, pongamos el caso de la provincia de Buenos Aires, donde está muy definido que hay una polarización y donde Massa, en vez de sumar votos, va perdiendo. No le gana a un país. Se instaló como lo que manda en la elección en la Argentina en este tiempo. Es los que no quieren que vuelvan contra los que quieren un futuro. Esta ha sido la lógica muy alimentada con la candidatura de Cristina, que yo creo que fue buscada por el gobierno, y muy alimentada también por estos casos, ¿no? Donde se lo muestra al Pata Medina, de alguna forma lo que te comunica es, el Pata Medina es lo anterior, es el pasado. Pero déjame que te diga una cosa, pero lo que no puede pasar cuando hablamos del Pata Medina, porque la gente que mira este programa tiene que al final asombrarse y decir, bueno, pero el tipo tiene que ir preso, tiene que ir preso, significa que tenés que denunciar. Digo, del lado de la política y de la oposición, no podemos decir que esto es una conspiración, que lo es, una conspiración, o que es una maquinación de la política, y no haber denunciado a estos tipos. Lo mismo que con Cristina. Estos tipos tienen que ir presos. A ver, Leandro, pero Florencio Randazzo y Sergio Massa eligieron que no al llamado de Cristina. Bueno, a ver, pero lo que es insólito es que Cristina, habiendo ganado la provincia de Buenos Aires, tenga que dar explicaciones de por qué la oposición no se une. O sea, a ver, a mí no me parece sentido salir a cuestionar, digamos, que la dirigente que más votos tiene en la provincia de Buenos Aires en realidad es un obstáculo para generar una alternativa opositora. Para mí es todo lo contrario. Cristina no quería ser candidata a senadora. Fuimos nosotros a pedirle porque nos dábamos cuenta que no había ningún dirigente político que pudiese confrontar por el nivel de conocimiento, por el desarrollo político, por la centralidad que tiene. A mí me encantaría que tanto Randazzo como buena parte del espacio político de Sergio Massa se incorporen al Frente para la Victoria o ahora Unidad Ciudadana, esencialmente porque ya eran parte de Unidad Ciudadana. Es muy raro esto, ¿viste? Cuando vos decís... Perdón, ¿no era todo parte del peronismo? No, porque hay sectores que no provenimos del peronismo, que también somos parte, digamos, de esa herramienta política electoral. Un montón de sectores, que el caso de Sergio Palazzo, por ejemplo, no proviene del peronismo, viene del radicalismo y hoy acompaña a Unidad Ciudadana. Pero el punto acá es el siguiente. Para confrontar contra un proyecto tan importante como este, tan poderoso, con estas aristas económicas, mediáticas, judiciales, hace falta que la política gane protagonismo, tenga una estrategia de poder, pero fundamentalmente tenga un programa alternativo. Nosotros creemos que lo que hay que construir en la Argentina es un programa que vuelva a plantear la discusión del desarrollo económico productivo con inclusión. ¿Y la izquierda cómo mira? ¿A Cristina y a Massa?
quiero retomar lo último que dijo Leandro porque es muy interesante. Para confrontar o para polarizar, ¿no es cierto?, con este proyecto macrista, es necesario tener un programa alternativo. Es muy cierto. Es decir, representar realmente una oposición desde el campo de los trabajadores. El gran problema del peronismo y del Frente para la Victoria es que no tiene ese programa alternativo. Cuando escuchamos a la propia expresidenta u otros candidatos, hay una queja genérica contra el ajuste, contra las políticas del gobierno, pero no hay un programa de salida a esta situación. Se defiende, por ejemplo, la necesidad de que la economía sea ordenada a partir de que el salario realmente cubra la canasta familiar, a partir de la oposición completa, no solo a la reforma laboral, sino a una política, por ejemplo, de endeudamiento, que el kirchnerismo también practicó, y que exige una revisión y una investigación de todo lo que en materia de endeudamiento, de acuerdos, por ejemplo, con grupos petroleros, Chevron y demás que hizo el kirchnerismo y que preparó el campo de los tarifazos, se hizo en los últimos años. Quiero decir una última cuestión, porque esta semana, con el enjuiciamiento a debido, la cuestión de la tragedia de Once volvió al primer plano. Allí donde se le preguntó a la expresidenta qué responsabilidad había en el exministro Devido, ella negó esa responsabilidad y responsabilizó al motorman que manejaba el tren de la masacre de Once, es decir, a un trabajador. Entonces, a la hora de oponerse al macrismo desde el campo de los trabajadores, el Frente para la Victoria falla. Y es ahí donde la izquierda hace su fuerte apuesta para que todos los que de pronto escuchan el programa, nos ven actuar, nos ven intervenir en todas las situaciones en la agenda política nacional, vean el mérito, la importancia de que el próximo Congreso, las legislaturas, tengan una presencia interesante, destacada, de representantes de la izquierda. Bueno, para cerrar, nos vamos. Adelante, Leandro. Mirá, yo creo que es evidente con los resultados de las primarias que el voto que más le duele al gobierno para frenar el ajuste es el voto Unidad Ciudadana. Cristina ganó la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que Jorge Tayana sea senador o que sea Gladys González. Esta es la discusión. Quien gane la provincia de Buenos Aires o quien pierda la provincia de Buenos Aires va a mandar un mensaje muy fuerte al poder. Y la verdad es que más allá de las contradicciones que todos los movimientos populares tienen, la contundencia del espacio nuestro con la candidatura de Cristina y con el liderazgo de Cristina garantiza que el voto Unidad Ciudadana sea un mensaje claro que hay que frenar con el ajuste y construir una esperanza para todos los argentinos con inclusión social. 30 segundos finales. Yo creo que el próximo Congreso es los próximos 2 años, no el gané, perdí, sino es los próximos 2 años. Y esos próximos 2 años van a estar dominados por una escribanía, la escribanía del gobierno, si saca mayoría absoluta, o por el pasado que fue, que es el hoy Unidad Ciudadana. Me parece que nuestras listas lo que traen es la defensa del salario, la defensa de la producción, de la pyme, y que eso es lo que hay que llevar al Congreso. Que ese Congreso durante los próximos 2 años puede legislar para la gente, para la economía, y no para una guerra que no nos sirve. Muchas gracias por haber hablado de todos los temas. Gracias.